A mis 67 años, imaginé que conocía bien a mi familia, hasta el día en que recibí aquel mensaje anónimo en la playa que lo cambió todo. Sal discretamente ahora y regresa al coche. No les digas nada a tus nietos. En ese instante, miré a mis nietos sonrientes a mi alrededor y sentí un escalofrío. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Isabel. Tengo 67 años y mi vida cambió por completo en una tarde de verano. Era enero de 2024, un domingo particularmente caluroso en la playa de Cancún. Tras 2 años de luto por la pérdida de mi esposo Alfredo, finalmente había aceptado la insistente invitación de mi nieto Lucas para pasar un fin de semana con él y su esposa Amanda en su apartamento cerca de la orilla. Abuela, tienes que salir de esa casa. Ya hace mucho tiempo que el abuelo se fue, me había dicho Lucas durante su última visita, con esa sonrisa encantadora que siempre usaba cuando quería convencerme de algo desde niño. Lucas, mi único nieto, tenía 29 años y parecía estar prosperando. Graduado en administración, tenía un empleo en una empresa de inversiones, conducía un coche nuevo y siempre hablaba sobre oportunidades de negocios. Yo sentía orgullo por él, especialmente considerando que mi hijo Roberto había fallecido en un accidente de coche cuando Lucas tenía apenas 15 años. Había criado al niño junto con Alfredo en los años siguientes, y verlo exitoso me daba la sensación de que, a pesar de todas las pérdidas, había hecho algo bien. Aquella tarde de domingo estábamos sentados bajo una sombrilla azul. Lucas y Amanda conversaban animadamente sobre algún viaje que planeaban, mientras yo observaba a las familias en la playa. Sentía una extraña mezcla de contento y melancolía. Era bueno estar allí, pero cada momento feliz también traía el dolor de la ausencia de Alfredo. Fue entonces cuando mi celular vibró. Eran las 3:22 p.m. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. No confíes en ellos. Necesito hablar con usted urgentemente. Estoy en el kiosco Estrella de Mar, 100 metros a su derecha. Venga sola. Su vida y su fortuna dependen de esto. Mi corazón se disparó. ¿Quién enviaría un mensaje así? Por un momento, pensé en mostrárselo a Lucas, pero algo me hizo dudar. El mensaje mencionaba específicamente: no confíes en ellos. ¿Sería coincidencia? Miré a mi nieto y a su esposa, que continuaban su conversación como si nada hubiera pasado. El celular vibró de nuevo. Señora. Isabel, es sobre su testamento y la casa en San Miguel de Allende. Por favor, venga de inmediato. No mencione este mensaje. Aquello me heló la sangre. Nadie más que la familia sabía sobre la casa en San Miguel de Allende. Era una propiedad valiosa que Alfredo y yo habíamos comprado como inversión años atrás, mencionada solo en nuestro testamento. ¿Cómo sabía este extraño? Me duele un poco la cabeza, mentí, levantándome lentamente. Creo que voy a caminar un poco por la orilla para respirar. ¿Quiere que la acompañe, abuela?, preguntó Lucas de inmediato, levantándose. No es necesario, querido. Fue mucho sol, solo quiero estirar las piernas y comprar agua. Vuelvo en unos minutos. Caminé en la dirección indicada, mis pasos vacilantes en la arena caliente. Cada paso me alejaba de la seguridad familiar y me acercaba a lo desconocido. ¿Estaría siendo imprudente? A mis 67 años, siempre me consideré una mujer cautelosa y sensata. Pero algo en aquel mensaje había activado una alarma interior que no pude ignorar. El kiosco Estrella de Mar era un establecimiento sencillo de madera pintada de azul, con algunas mesas de plástico dispuestas en la arena. Un hombre de mediana edad, cabello gris y gafas oscuras, estaba sentado solo en una mesa de la esquina, observando atentamente mi aproximación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve asentimiento con la cabeza. Con el corazón latiendo fuerte, me senté frente a él. «Señora Isabel», dijo en voz baja, «mi nombre es Eduardo. Soy contador y trabajo en la oficina que administra las inversiones de su nieto Lucas. ¿Cómo sabe sobre mi casa en Campos?», pregunté directamente, aún desconfiada.
porque su nieto ha estado haciendo muchas preguntas sobre ella en las últimas semanas, y sobre todos sus bienes en realidad. ¿Él tiene acceso a los documentos del testamento que usted firmó hace 2 meses? Aquella pregunta me golpeó como un puñetazo. Sí, había firmado una actualización de mi testamento recientemente, a pedido de Lucas. Él había insistido en que necesitaba modernizar mis documentos tras la muerte de Alfredo. ¿Cómo sabe eso?, murmuré, sintiendo un escalofrío. Eduardo miró a su alrededor antes de continuar. Señora Isabel, lo que le voy a decir es grave. Descubrí accidentalmente que su nieto está involucrado en un esquema de fraude financiero. Está hundido en deudas con gente peligrosa y planea usar su patrimonio para pagar lo que debe. Eso es absurdo, respondí automáticamente, pero sin mucha convicción. Lucas no me haría eso. El testamento que usted firmó no es lo que piensa. Él reemplazó las páginas después de que usted firmara. En él, usted le transfiere todo a él de inmediato, declarándose mentalmente incapaz de gestionar sus bienes. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Las piezas del rompecabezas encajaban de forma terrible. Las invitaciones insistentes para que saliera de casa, la preocupación excesiva por mi salud, las preguntas constantes sobre mis inversiones y propiedades. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté, mi voz temblorosa. Porque descubrí que no es la primera vez que hace esto. Hubo otra víctima antes de usted, una tía abuela suya por parte de padre. ¿Y por qué? Eduardo dudó. Porque encontré algo aún más perturbador en su computadora. Abrió una carpeta y me mostró la copia impresa de un correo electrónico. Era una conversación entre Lucas y alguien identificado solo como Dr. M. El contenido era explícito sobre aumentar gradualmente la dosis para garantizar que parezca natural. Y los accidentes domésticos son siempre la mejor opción para personas mayores. Mi mundo se derrumbó en ese momento. No era solo mi dinero lo que estaba en juego. Era mi vida. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. No puede volver a ese apartamento. Llevan semanas poniendo algo en sus medicamentos para la presión. Por eso se ha sentido tan cansada últimamente. ¿Cómo sabía que andaba exhausta? Llevaba meses sintiéndome extrañamente letárgica, atribuyéndolo a la edad y a la depresión por la pérdida de Alfredo. Pero mis cosas, mis documentos, puedo ayudarla a recuperarlos después. Ahora necesitamos salir de aquí. Ya notaron su demora. Miré hacia atrás y vi a Lucas caminando rápidamente por la arena en nuestra dirección, el rostro contraído en una expresión que nunca había visto antes. No era preocupación, era rabia. En ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me levanté y seguí a Eduardo hasta su coche estacionado cerca. Cuando Lucas gritó mi nombre, fingí no escuchar. Estaba dejando atrás no solo a mi nieto, sino la última ilusión de familia que me quedaba. Aún no lo sabía, pero aquel mensaje en la playa sería el comienzo de la batalla más difícil de mi vida. Una lucha contra mi propia sangre para proteger no solo mi herencia, sino mi propia existencia. A medida que el coche de Eduardo se alejaba de la playa, mantuve los ojos fijos en el espejo retrovisor. La imagen de Lucas parado en la arena, su rostro contorsionado de frustración mientras nos observaba partir, quedaría grabada en mi memoria para siempre. Era el rostro de un extraño, no del niño que yo había criado. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, cuando ya estábamos en la avenida principal. A un lugar seguro donde podamos hablar con calma, respondió Eduardo, sus ojos vigilantes en el tráfico. Conozco a un abogado especializado en casos de abuso patrimonial contra personas mayores. Él nos encontrará en su oficina. Miré la playa que disminuía a lo lejos. La realidad de la situación finalmente me golpeaba con toda su fuerza. Acababa de huir de mi propio nieto, el niño cuyas rodillas había curado cuando se caía de la bicicleta, para quien había hecho pasteles de cumpleaños durante años, con quien había compartido las lágrimas en el entierro de mi hijo. ¿Cómo descubrió todo esto?, pregunté, aún tratando de procesar la información. Eduardo suspiró profundamente. Trabajo en el departamento financiero de la empresa hace 12 años. Siempre fui discreto, el tipo de persona que nadie nota en las reuniones.
Hace 3 meses encontré discrepancias en las cuentas que Lucas administraba. Pequeñas sumas desapareciendo, inversiones de clientes redirigidas temporalmente. Comencé a investigar por mi cuenta. Estacionó frente a un edificio comercial en el centro de la ciudad y continuó. Descubrí que Lucas tiene una deuda de juego de casi 2 millones de reales con gente peligrosa. Casinos ilegales, apuestas deportivas, ese tipo de cosas. Estaba desviando dinero de clientes para cubrir sus pérdidas, pero eso no era suficiente. ¿2 millones? Repetí, incrédula. ¿Cómo puede alguien deber tanto? La adicción al juego es una enfermedad terrible, señora Isabel. Lucas comenzó con pequeñas apuestas en línea. Luego fue escalando. Cuando se dio cuenta, ya estaba involucrado con personas peligrosas que ofrecen crédito fácil, pero cobran con intereses exorbitantes y métodos nada convencionales. En la oficina del abogado, un hombre de unos 50 años llamado Dr. Méndez nos recibió con expresión grave. Su oficina era elegante, pero sin pretensiones, con estanterías de libros jurídicos y una ventana que daba al centro de la ciudad. Señora Isabel, lamento que nos conozcamos en estas circunstancias, dijo, indicando un sillón cómodo donde me senté. Eduardo me explicó la situación por teléfono. Necesito hacerle algunas preguntas difíciles, si está preparada. Asentí, aunque no me sentía preparada para nada. Mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. ¿Usted recuerda exactamente lo que firmó en el Nuevo Testamento? Intenté recordar aquel día, hace 2 meses. Lucas había aparecido en casa con una carpeta de documentos, explicando que, tras la muerte de Alfredo, era importante actualizar mi testamento. Dijo que era una simple actualización, que los documentos antiguos no contemplaban la nueva legislación. Había varias páginas. Firmé donde él indicó. El doctor Méndez intercambió una mirada significativa con Eduardo. ¿Y usted recuerda si las páginas estaban numeradas? ¿Si había algún sello oficial o marca de agua? Cerré los ojos, tratando de visualizar el documento. No estoy segura. Confié en él. Es mi nieto. Mi voz se quebró en la última frase. El dolor de la traición era casi físico. ¿Usted ha sentido síntomas inusuales recientemente? ¿Somnolencia excesiva? ¿Confusión mental? ¿Lapsos de memoria más allá de lo normal para su edad? Fue cuando las piezas comenzaron a encajar de forma aún más aterradora. Sí, he dormido mucho. A veces paso el día entero somnolienta. Lucas decía que era depresión por la muerte de Alfredo. Él comenzó a preparar mi té todas las noches. Decía que tenía hierbas calmantes. El doctor Méndez tomó notas rápidas. Necesitamos hacer un examen toxicológico de inmediato, dijo. Eduardo, ¿tiene las copias de aquellos correos electrónicos? Eduardo abrió su carpeta y sacó más documentos impresos. Uno de ellos tenía una lista de medicamentos, con nombres que yo no reconocía. Benzodiazepinas, murmuró el doctor Méndez al examinar la lista. Combinadas con otros sedantes. La intención era clara. Disminuir gradualmente su capacidad cognitiva, crear una apariencia de senilidad o demencia precoz. Pensé en los pequeños olvidos que había tenido en los últimos meses, en las veces que no podía encontrar las llaves u olvidaba nombres de personas conocidas. No era la edad. Me estaban envenenando lentamente. El plan de ellos era declararme incapaz y tomar control de todo, concluí, la voz temblorosa. No solo eso, Eduardo añadió sombríamente. Los correos electrónicos que encontré mencionaban una solución permanente en caso de que usted comenzara a sospechar. Mencionaban un accidente en la escalera de casa. Mi cuerpo entero tembló. El cuarto comenzó a dar vueltas. Me apoyé en la mesa para no caer. Mi propio nieto, susurré. El hijo de mi hijo. ¿Cómo pudo él? El doctor Méndez me dio un vaso de agua y esperó a que me recuperara. Lamentablemente, vemos casos así con frecuencia creciente. La cuestión ahora es cómo protegerla y recuperar el control de sus bienes. Primero, necesitamos garantizar su seguridad física. No puedo volver a casa, ¿verdad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De ninguna manera. Lucas seguramente volverá allí y estará furioso. Tenemos que asumir que es peligroso en este momento. ¿Pero dónde voy a quedarme? No tengo otros parientes cercanos.
El doctor Méndez intercambió otra mirada con Eduardo. Tengo una hermana que administra una posada en Playa del Carmen, ofreció Eduardo. Es un lugar discreto. Fuera de temporada está prácticamente vacío. Usted estaría segura allí hasta que resolvamos esta situación. La idea de esconderme como una fugitiva a mis 67 años era absurda, pero menos absurda que la alternativa. Regresar a una casa donde mi propio nieto planeaba matarme. ¿Y qué hay de mis documentos, mi ropa, mis medicamentos legítimos? Puedo ayudar con eso, dijo Eduardo. Conozco al portero del edificio donde Lucas vive. Puedo inventar una excusa para recoger sus cosas cuando ellos no estén. ¿El doctor? Méndez asintió, aprobando el plan. Mientras tanto, vamos a la comisaría especializada. Necesitamos presentar una denuncia, solicitar medidas de protección e iniciar el proceso para anular cualquier documento que usted haya firmado bajo coacción o engaño. Miré por la ventana al cielo que comenzaba a oscurecer. Hace pocas horas yo estaba en la playa con lo que creía era mi familia. Ahora estaba en una oficina de abogados, planeando cómo esconderme de mi propio nieto. ¿Y si me encuentra?, pregunté, sin poder contener el temblor en la voz. El doctor Méndez me miró a los ojos con una seriedad que me asustó. Señora Isabel, no podemos subestimar la gravedad de la situación. Su nieto le debe 2 millones a gente peligrosa. La única forma de que pague esa deuda es con su patrimonio. Si usted desaparece ahora, él se pondrá desesperado. La gente desesperada hace cosas terribles. Es mi nieto, repetí, como si eso pudiera cambiar algo. En este momento es alguien que planeaba su asesinato, respondió Eduardo con firmeza. Tenemos pruebas de eso. No pude contener las lágrimas. Pensé en Lucas niño, corriendo por la casa, pidiéndome que contara historias antes de dormir. El adolescente callado tras la muerte de su padre, a quien yo intentaba consolar incluso en mi propio luto. El joven del que tanto me enorgullecía cuando entró a la universidad. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Había sido solo una ilusión? Cuando salimos de la oficina, ya estaba oscuro. Eduardo condujo cuidadosamente por las calles concurridas de Cancún, siempre revisando el retrovisor para garantizar que no estábamos siendo seguidos. Me sentía como un personaje en una de esas películas de suspense que a Alfredo le encantaba ver, excepto que esta era mi vida real. Mi celular sonó varias veces durante el trayecto. Era Lucas. Cada llamada no contestada hacía que mi corazón se encogiera. En el 6º intento llegó un mensaje de texto. «Abuela, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Ese hombre con el que saliste es peligroso. Por favor, llámame urgente». Le mostré el mensaje a Eduardo, que negó con la cabeza. Clásico, invertir la situación, hacer que usted dude de quien realmente está tratando de ayudarla. ¿Cómo voy a saber que puedo confiar en usted?, pregunté de repente. Acabo de conocerlo. Eduardo sonrió tristemente. Es una pregunta justa. Usted no me conoce, pero conoce a su nieto y vio las pruebas. Al final, tendrá que confiar en alguien. Solo espero que elija a las personas correctas. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Amanda, la esposa de Lucas. ¿Ella también está involucrada? Hasta el cuello, confirmó Eduardo. ¿Fue ella quien investigó sobre los medicamentos? ¿Tiene formación en farmacia, sabía? No sabía. Me di cuenta de que había tantas cosas que yo no sabía sobre las personas que consideraba familia. El camino a Playa del Carmen fue silencioso. Yo observaba las luces de la carretera pasando, tratando de procesar todo lo que había descubierto. De vez en cuando, revisaba mi teléfono, ahora silenciado, pero aún recibiendo mensajes desesperados de Lucas. La última de ellas me hizo ahogarme. «Abuela, acabo de pasar por tu casa para ver si habías vuelto. La puerta estaba abierta y hay cosas fuera de lugar. Creo que alguien entró. Estoy muy preocupado por ti. Por favor, llámame». Él fue a mi casa, le dije a Eduardo, mostrándole el mensaje. Probablemente está buscando documentos, certificados de propiedad, cualquier cosa que pueda usar, respondió Eduardo. O plantando evidencias de que usted está confundida, desorientada. Es parte del plan. Llegamos a la posada alrededor de las 10 de la noche. Era un lugar sencillo, pero acogedor.
rodeado de árboles y con el sonido del mar de fondo. La hermana de Eduardo, una señora simpática llamada Celia, me recibió con un abrazo cálido, como si ya me conociera desde hace años. «Preparé la cabaña del fondo para usted», dijo, guiándome por un camino iluminado por pequeñas luces de jardín. «Es la más privada. Nadie sabrá que está aquí». La cabaña era pequeña, pero cómoda, con una cama doble, un baño limpio y un pequeño balcón con vista a un jardín. En mis 67 años de vida, nunca imaginé que estaría escondiéndome en una posada de playa, huyendo de mi propia familia. «Mañana temprano iré a la comisaría con el doctor Méndez», explicó Eduardo. «Y después intentaré recuperar sus cosas en el apartamento de Lucas. Usted se queda aquí con Celia. No conteste el teléfono, no use tarjetas de crédito, no hable con nadie que no seamos nosotros». Cuando finalmente me quedé sola, me senté en la cama y permití que el shock y el dolor finalmente me dominaran por completo. Lloré como no lloraba desde la muerte de Alfredo. Quizás más, porque esta vez no estaba llorando solo por una pérdida, sino por una traición que destruía todas mis memorias felices. ¿Qué diría Alfredo si supiera? ¿Qué pensaría mi hijo Roberto si viera en lo que se había convertido su hijo? Acostada en aquella cama extraña, mirando el techo desconocido, me hice una promesa a mí misma. No sería solo una víctima anciana e indefensa. Lucharía con todas mis fuerzas, no solo por mi patrimonio, sino por mi dignidad y por mi vida. Mi nieto había elegido comenzar esta guerra, pero yo sería quien la terminaría. Me desperté sobresaltada con golpes en la puerta. Por un momento me quedé desorientada, sin reconocer el cuarto donde me encontraba. Entonces las memorias del día anterior volvieron como una avalancha. El mensaje en la playa, la revelación de Eduardo, la fuga desesperada de mi propio nieto. «¿Doña Isabel? Soy yo, Celia. Traje el desayuno». Me relajé un poco. Miré el reloj de pulsera. 7:30 de la mañana. Había dormido más de lo que imaginaba posible, considerando las circunstancias. Abrí la puerta y Celia entró trayendo una bandeja con café, pan, queso y frutas. Su sonrisa amable parecía fuera de lugar en la pesadilla en que se había convertido mi vida. «¿Cómo se siente?», preguntó, colocando la bandeja sobre la pequeña mesa cerca de la ventana. «Como alguien que descubrió que vivió una mentira», respondí sinceramente, sentándome a tomar café. Celia asintió, comprensiva. Eduardo me contó lo básico. «Siento mucho por lo que está pasando. Sé que las palabras no ayudan mucho en este momento». Mientras comíamos, Celia me explicó que Eduardo había salido temprano para encontrarse con el doctor Méndez en la comisaría. Le pidió que no encendiera el celular ni saliera de la cabaña. Lucas probablemente la está buscando por todas partes. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en Lucas buscándome. No con preocupación genuina, sino con rabia y desesperación por ver sus planes desmoronándose. ¿Puedo al menos encender la televisión? Necesito algo para distraerme. «Claro», respondió Celia, encendiendo el pequeño televisor en la esquina del cuarto. «Estaré en la recepción si necesita algo. Solo no atienda la puerta a nadie más que a mí o a Eduardo». Tras su salida, me quedé cambiando de canales sin realmente prestar atención a nada. Mi mente estaba repleta de preguntas y dudas. ¿Y si todo fuera un gran malentendido? ¿Y si Eduardo estuviera equivocado? O peor, tuviera sus propias intenciones oscuras. Decidí que necesitaba ver las pruebas por mí misma. Encendí mi celular, ignorando la advertencia de Eduardo. Inmediatamente, una inundación de notificaciones apareció. 15 llamadas perdidas de Lucas, 8 de Amanda, 3 mensajes de voz. Con el corazón acelerado, abrí el primer mensaje. «Abuela, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Ese hombre con el que saliste es un exempleado que fue despedido por robo. Te está engañando. La policía ya los está buscando a los dos. Llámame, estoy desesperado». La voz de Lucas sonaba genuinamente preocupada. Por un momento, la duda creció en mí. ¿Y si había cometido un error terrible? El segundo mensaje era aún más perturbador. «Abuela, acabo de hablar con tu médico. No puedes quedarte sin tus medicamentos, es peligroso. Estás confundida, no estás pensando con claridad. Ese hombre te está manipulando. Por favor, vuelve a casa».
La manipulación era evidente. Lucas estaba jugando con mis miedos, tratando de hacerme dudar de mi propia cordura. Exactamente como Eduardo había previsto. El tercer mensaje era diferente. La voz de Lucas estaba más baja, casi un susurro. Abuela, sé que estás con él. Sé lo que te dijo sobre mí. Son mentiras. Pero si no vuelves mañana, voy a tener que tomar medidas. La casa de campos, las inversiones, todo eso es legalmente mío ahora. Tú firmaste. No me obligues a declararte incapaz. Sería un escándalo para la familia. Mi sangre se heló. Ya no era una súplica preocupada, era una amenaza velada. La confirmación de todo lo que Eduardo me había contado. Apagué el teléfono con las manos temblorosas, sintiéndome nauseada. No había más dudas. Mi propio nieto, el último lazo familiar que me quedaba, me estaba amenazando. El teléfono de la cabaña sonó, sobresaltándome. Contesté vacilante. «Doña Isabel, es Celia. Eduardo acaba de llamar. Él y el doctor Méndez están en camino. Tienen noticias importantes». Una hora después, Eduardo y el doctor Méndez llegaron a la cabaña. Ambos parecían tensos, pero determinados. El abogado llevaba una carpeta llena de documentos. «Logramos presentar la denuncia», comenzó el doctor Méndez, sentándose a la pequeña mesa. «Y obtuvimos una medida de protección de emergencia contra Lucas y Amanda. Legalmente no pueden acercarse a usted». «Como si un trozo de papel pudiera protegerme», comenté amargamente. «Es un comienzo», respondió Eduardo. «Pero tenemos noticias más graves. Pasé por el apartamento de Lucas cuando sabía que no estaría allí. El portero es mi amigo, como mencioné. Logré recuperar algunas de sus cosas, pero también encontré esto». Colocó sobre la mesa una pequeña caja de medicamentos. «Este es supuestamente su medicamento para la presión alta. Lo mandé a analizar a toda prisa en un laboratorio particular donde tengo contactos. No es el medicamento que debería ser. Contiene una combinación de sustancias, incluyendo benzodiazepinas en dosis creciente». El doctor Méndez asintió gravemente. «Esto fortalecerá nuestra acción criminal contra él. Intento de homicidio con dolo eventual, como mínimo». «Y hay más», continuó Eduardo, abriendo un sobre. «Encontré el verdadero testamento que usted firmó antes de que Lucas reemplazara las páginas. Compare con este otro, que obtuvimos en la notaría donde fue registrado». Examiné los dos documentos lado a lado. Parecían idénticos a primera vista. Ambos tenían mi firma al final de cada página, pero el contenido era completamente diferente. En el documento original, yo dejaba el 70% de mis bienes a Lucas, con la condición de que cuidara la casa de campos, que tenía valor sentimental por haber sido comprada con Alfredo. El otro 30% iría a instituciones de caridad. En el documento alterado, yo declaraba estar en plena conciencia, pero preocupada por mi capacidad futura para administrar mis bienes debido a episodios recurrentes de confusión mental y olvido. El texto transfería inmediatamente la administración de todo mi patrimonio a Lucas, con una cláusula que lo convertía en mi curador en caso de incapacidad mental que ciertamente se agravará con el tiempo. «Esto es monstruoso», murmuré, sintiendo una ola de náusea. «Es fraude documental», corrigió el doctor Méndez. «Y tenemos cómo probarlo. Las páginas reemplazadas tienen diferencias sutiles en el papel y en la fuente usada. Un perito grafotécnico podrá confirmar que algunas firmas fueron copiadas o falsificadas. Conseguimos información financiera también», añadió Eduardo, mostrando más papeles. «Lucas debe exactamente 1,87 millones a un prestamista conocido como Tiburón. El plazo final para el pago es en 2 semanas. Coincidentemente, el mismo periodo en que él planeaba su accidente doméstico». «¿Cómo descubrieron todo esto tan rápido?», pregunté, impresionada a pesar del horror. «He estado monitoreando las actividades de Lucas durante semanas», admitió Eduardo. «Inicialmente por las irregularidades en la empresa. Cuando me di cuenta de que usted estaba en peligro, intensifiqué la investigación. Tengo algunos contactos que, digamos que saben cómo obtener información». El doctor Méndez carraspeó, como si prefiriera no saber los detalles. «Lo importante es que tenemos pruebas suficientes para iniciar procesos civiles y criminales.
Pero Lucas no se quedará quieto. Ya comenzó a actuar. ¿Qué quiere decir? Él también presentó una denuncia, alegando que usted está desaparecida y posiblemente secuestrada por un ex empleado inestable. También inició un proceso de interdicción de urgencia, alegando que usted sufre de demencia incipiente y está poniendo en riesgo su propia seguridad. «Eso es absurdo», exclamé, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo puede inventar esas mentiras sobre mí?» «Lamentablemente es una táctica común en casos así», explicó el doctor Méndez. «Quien ataca primero generalmente establece la narrativa dominante. Lucas está tratando de construir una imagen de usted como una anciana confundida y manipulada por un extraño, mientras él se presenta como el nieto preocupado. Necesitamos actuar con rapidez», añadió Eduardo. «La buena noticia es que tenemos pruebas concretas. El medicamento adulterado, los documentos alterados, los correos electrónicos sobre el accidente. La mala noticia es que el proceso legal puede ser lento». «¿Cuánto tiempo tengo hasta que él consiga la interdicción?», pregunté, sintiendo un escalofrío solo de pensar en perder el control sobre mi propia vida. «Conseguimos una medida cautelar temporal que suspende cualquier decisión hasta que usted pase por una evaluación médica independiente», respondió el doctor Méndez. «Pero él presionará para que esa evaluación ocurra cuanto antes y tratará de influenciar el resultado». «¿Cómo?», presentando su historial médico reciente, que probablemente muestra síntomas de confusión y olvido, síntomas que él mismo causó con los medicamentos adulterados. Eduardo parecía furioso. «Es un plan diabólico, casi perfecto. Si no hubiéramos intervenido a tiempo...» Un silencio pesado cayó sobre la cabaña. Todos sabíamos lo que habría pasado. En pocas semanas yo estaría declarada incapaz, perdería control sobre mis bienes y, eventualmente, sufriría un accidente conveniente. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté finalmente. «Primero, necesitamos garantizar que usted pase por una evaluación médica completa con médicos de nuestra confianza», respondió el doctor Méndez, «incluyendo exámenes toxicológicos que muestren las sustancias que estaban siendo administradas sin su conocimiento. Esto desmantelará el argumento de que usted sufre de demencia. Segundo», continuó Eduardo, «necesitamos garantizar que sus propiedades estén protegidas. El doctor Méndez ya ha presentado solicitudes para bloquear cualquier transferencia o venta de sus bienes hasta que el caso se resuelva. Y tercero», concluyó el doctor Méndez, «necesitamos prepararla para un enfrentamiento directo. En algún momento, tal vez en un tribunal, usted tendrá que enfrentar a su nieto y su versión de los hechos». La idea de encarar a Lucas en un tribunal me hizo estremecer. No por miedo a él, sino por el dolor de ver en lo que se había convertido, de admitir públicamente que mi propio nieto, el hijo de mi hijo, había planeado mi muerte por dinero. «Hay otra cosa que ustedes necesitan saber», confesé, decidiendo que era hora de total honestidad. «No conté todo sobre mi patrimonio. Hay una cuenta en el extranjero que Alfredo abrió años atrás, cerca de $1 millón en un banco suizo. Lucas no sabe de eso». Eduardo y el doctor Méndez intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Por qué no mencionó esto antes?», preguntó el abogado. «Porque no estoy segura de si lo declaré correctamente en la declaración de impuestos todos estos años», admití, avergonzada. «Alfredo se encargaba de eso. Después de que él falleció, continué solo declarando los rendimientos nacionales». El doctor Méndez suspiró profundamente. «Esto complica las cosas. Si Lucas descubre esta cuenta durante el proceso, puede usarla en su contra, alegando ocultación de patrimonio, lo que fortalecería el argumento de que usted no está administrando adecuadamente sus bienes. Por otro lado», reflexionó Eduardo, «es dinero que está seguro, fuera de su alcance. Podemos usar esto estratégicamente». Antes de que pudiéramos continuar la conversación, el teléfono de la cabaña sonó de nuevo. Celia contestó y vino rápidamente hacia nosotros, el rostro pálido. «Eduardo, un coche se detuvo en la entrada de la posada. Es un hombre joven con una mujer. Están preguntando por una señora mayor que habría llegado ayer». Mi corazón se disparó. Lucas nos había encontrado. «¿Cómo nos descubrieron?», susurré, aterrorizada. Eduardo pensó rápidamente. «¿Su celular? ¿Usted lo encendió?».
Solo por unos minutos, confesé, para escuchar sus mensajes. Tiempo suficiente para rastrear la señal, murmuró. Tenemos que salir de aquí ahora. El doctor Méndez ya estaba guardando los documentos en su carpeta. ¿Hay una salida por la parte de atrás? Sí, da a un sendero que lleva a la playa, respondió Celia. Mi coche está estacionado allí atrás. Pueden usarlo. Mientras Eduardo y el doctor Méndez reunían apresuradamente nuestras cosas, me quedé paralizada, mirando por la ventana de la cabaña que daba al jardín. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba literalmente huyendo de mi propio nieto, como en una película de suspense. Doña Isabel, necesitamos irnos, insistió Eduardo, tocando suavemente mi hombro. Ellos no pueden verla. Asentí, forzando mis piernas temblorosas a moverse. Tomamos la pequeña bolsa con mi ropa y documentos y salimos por la parte de atrás, siguiendo un sendero estrecho entre arbustos floridos que en otras circunstancias me habrían parecido encantadores. El coche de Celia era un modelo antiguo, pero bien conservado. Eduardo asumió la dirección, mientras el doctor Méndez se sentaba a mi lado en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el coche avanzaba por una carretera secundaria, lejos de la entrada principal de la posada. A Ciudad de México, decidió Eduardo, los ojos alternando entre la carretera y el retrovisor. Tengo un amigo que posee un pequeño hotel en el centro. No es lujoso, pero es discreto. Podemos hospedarnos allí usando nombres falsos mientras preparamos los próximos pasos. El doctor Méndez asintió, aprobando el plan. En la capital tendremos acceso más fácil a los recursos legales que necesitamos y nos perderemos entre la multitud. El viaje a Ciudad de México fue tenso. Cada vez que un coche se acercaba demasiado, me encogía en el asiento imaginando a Lucas persiguiéndonos. Eduardo conducía con cuidado, pero rápidamente, tomando rutas alternativas para garantizar que no estábamos siendo seguidos. ¿Cree que él sabe a dónde vamos?, pregunté en cierto momento. Es improbable, respondió Eduardo. Aunque hayan rastreado su celular hasta la posada, no tendrían cómo saber nuestros planes futuros. A menos que... El doctor Méndez comenzó. Entonces se detuvo, como si estuviera pensándolo mejor. ¿A menos que qué?, insistí. A menos que ellos hayan puesto algún tipo de rastreador en nuestras cosas. Pero eso sería... ¿paranoia?, completé. Creo que ya pasamos el punto donde podemos descartar cualquier escenario por parecer demasiado paranoico. Eduardo estuvo de acuerdo. Cuando lleguemos a Ciudad de México, vamos a revisar nuestra ropa y pertenencias, por precaución. A medida que nos acercábamos a la ciudad, el tráfico se intensificaba. El flujo constante de coches, autobuses y camiones era a la vez reconfortante y opresivo. Por un lado, era más fácil perderse en la multitud. Por otro, la contaminación y el ruido contrastaban drásticamente con la tranquilidad de la posada en Playa del Carmen. El hotel del amigo de Eduardo quedaba en una calle estrecha en el centro antiguo. Era un edificio de 3 pisos, con fachada de azulejos decorados, típico de la arquitectura de principios del siglo XX. El vestíbulo era pequeño, pero limpio y acogedor. Fernando, estos son mis tíos Carlos e Isabel. Eduardo nos presentó al recepcionista, un hombre de mediana edad con bigote gris. Están teniendo problemas con una fuga en el apartamento y necesitan quedarse algunos días. Fernando asintió, comprendiendo el mensaje entre líneas. Claro, tenemos un cuarto doble disponible en el 3er piso. Muy tranquilo, ventanas hacia la parte de atrás. Después de instalarnos en el cuarto, sencillo pero cómodo, Eduardo revisó metódicamente toda nuestra ropa y pertenencias en busca de posibles rastreadores. No encontró nada, lo que trajo algo de alivio. El doctor Méndez había salido para hacer algunas llamadas en particular. Cuando regresó, parecía más optimista. Conseguí agendar una consulta con la doctora Elena Campos para mañana por la mañana. Ella es neuróloga y perito judicial, especializada en evaluaciones de capacidad mental. Es extremadamente respetada y absolutamente ética. Si ella atesta su plena capacidad, será un golpe devastador contra las alegaciones de Lucas. ¿Y qué hay de la casa de San Miguel de Allende?, pregunté. ¿Y mis otros bienes? El juez concedió el bloqueo temporal que solicitamos, respondió el doctor Méndez.
Lucas no puede vender, transferir o alterar nada hasta la resolución del caso. Pero eso no le impedirá intentar otros medios. ¿Como cuáles? Él ya está esparciendo una historia sobre su supuesto declive mental entre amigos y conocidos, creando una red de testigos que dirán haber notado cambios en su comportamiento en los últimos meses. Esto es tan calculado, comenté, sintiendo un escalofrío. ¿Cómo pudo planear todo esto? Eduardo se sentó en el único sillón del cuarto, pareciendo súbitamente cansado. La adicción al juego puede transformar completamente a una persona. La combinación de deudas enormes y el miedo a acreedores violentos crea una desesperación que justifica cualquier cosa en la mente del adicto. Su observación me hizo pensar en Lucas de una forma diferente. No como el monstruo calculador que había planeado mi muerte, sino como alguien enfermo, consumido por una adicción que había destruido su sentido moral. No disminuía la gravedad de sus acciones, pero tal vez explicaba cómo mi dulce nieto se había transformado en una persona capaz de tal crueldad. ¿Qué pasaría si, dudé, considerando una idea que había surgido? ¿Y si simplemente pagara sus deudas? Con la cuenta en Suiza, podría liquidar lo que debe y tal vez... No, respondieron Eduardo y el doctor Méndez al unísono, con una firmeza que me sorprendió. Sería la peor decisión posible, explicó el doctor Méndez pacientemente. Primero, porque legitimaría su comportamiento. Segundo, porque no resolvería el problema fundamental, la adicción. En pocos meses estaría endeudado de nuevo y usted tendría menos recursos para protegerse. Y tercero, añadió Eduardo, esos acreedores son depredadores. Si descubren que usted pagó una deuda de ese tamaño, no la dejarán en paz. Usted se convertirá en un objetivo. Asentí, reconociendo la sabiduría del consejo, pero mi corazón de abuela aún dolía. A pesar de todo, todavía era difícil aceptar que Lucas había cruzado un punto sin retorno. Descanse un poco, sugirió el doctor Méndez, revisando su reloj. Mañana será un día crucial con la evaluación médica. Necesita estar fuerte y lúcida. Tras la salida de ellos, me quedé sola en el cuarto extraño, mirando por la ventana hacia un patio interno rodeado por otros edificios antiguos, tan diferente de mi casa cómoda, construida a lo largo de décadas con Alfredo. El sentimiento de exilio era abrumador. Cerré los ojos, tratando de recordar cómo era Lucas niño. Su primer día de escuela, cuando se agarró a mi pierna, aterrorizado por lo desconocido. El adolescente quieto tras la muerte de su padre, a quien yo intentaba consolar incluso en mi propio luto. El joven orgulloso, vistiendo la toga el día de su graduación. ¿Dónde estaría aquel niño ahora? ¿Todavía existiría, enterrado bajo capas de adicción y desesperación? ¿O había desaparecido completamente, sustituido por alguien capaz de planear fríamente la muerte de su propia abuela? Con esas preguntas dolorosas en la mente, me dormí un sueño agitado, repleto de pesadillas donde Lucas me perseguía por escaleras interminables, siempre a punto de alcanzarme. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un cielo que parecía reflejar mi estado de ánimo. Desperté temprano, después de una noche de sueño fragmentado. Mi cabeza me latía con un leve dolor, quizás resultado de la tensión acumulada o de los medicamentos adulterados que habían dejado mi sistema gradualmente en los últimos días. Eduardo llegó a las 8:30, trayendo café y panes frescos. Su rostro demostraba cansancio, pero había una determinación en sus ojos que me daba fuerza. «¿Cómo se siente?», preguntó mientras arreglaba el pequeño desayuno sobre la mesa del cuarto. «Como alguien que descubrió que su vida entera era una farsa», respondí, tratando de sonreír, pero fallando. «No todo era falso», observó Eduardo gentilmente. «El amor que usted le dio a Lucas durante años fue real. Las memorias felices que compartieron eran verdaderas. Lo que sucedió después no borra eso». Sus palabras, aunque bien intencionadas, tocaron una herida abierta. ¿Cómo confiar en cualquier recuerdo ahora? ¿Cuántas de las risas, de los momentos de cariño, de las confidencias compartidas con mi nieto habían sido genuinas y cuántas habían sido calculadas para manipularme?
Tenemos que salir en 20 minutos para la consulta con la doctora Elena, informó Eduardo, cambiando de tema al notar mi incomodidad. El doctor Méndez nos encontrará directamente en la clínica. Consiguió copias de los exámenes médicos que Lucas adjuntó a la solicitud de interdicción. Son de hace 3 meses, cuando usted estuvo en el hospital con mareos. ¿Recuerda? Recordaba vagamente. Había tenido un episodio de vértigo después del almuerzo en casa de Lucas. En su momento, lo atribuí al calor y al cansancio. Ahora me daba cuenta de que probablemente ya estaban empezando a drogarme. En esos exámenes ya había señales de algunas sustancias inusuales en su organismo, continuó Eduardo. Lucas usó los resultados para alegar que usted ya presentaba síntomas de declive cognitivo hacía meses, pero la doctora Elena sabrá interpretar correctamente lo que estaba sucediendo. La clínica de la doctora Elena quedaba en un barrio elegante de Ciudad de México, en un edificio moderno de fachada espejada. Al entrar en la recepción elegante, con sillones de cuero y una fuente decorativa, me sentí fuera de lugar en mi ropa sencilla e improvisada. El doctor Méndez ya nos esperaba, conversando en voz baja con una mujer alta y elegante de aproximadamente 50 años, cabello gris corto y gafas de montura fina. Su bata blanca impecable contrastaba con un collar colorido artesanal que le daba un aire accesible a pesar de la postura formal. «Doña Isabel, esta es la doctora Elena Campos», nos presentó el doctor Méndez. La médica me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa gentil. «Vamos a mi consultorio. Necesitamos hacer una evaluación completa y tengo muchas preguntas». Las 3 horas siguientes fueron agotadoras. Primero, la doctora Elena recogió muestras de sangre y orina para análisis toxicológicos. Después, condujo una batería de pruebas cognitivas, desde preguntas sencillas como fecha y lugar, hasta ejercicios complejos de razonamiento lógico, memoria y toma de decisiones. Durante todo el proceso, me hizo preguntas detalladas sobre mi historia médica, mi rutina diaria y específicamente sobre los momentos en que había sentido confusión mental u olvido. ¿Los síntomas siempre empeoraban después de las comidas en casa de Lucas?, preguntó en determinado momento, anotando mis respuestas en una tableta. Sí, ahora que lo pienso, especialmente después del té de la noche que él insistía en preparar. Decía que tenía hierbas calmantes que me ayudarían a dormir mejor. ¿Y cuándo fue la primera vez que notó estos episodios de confusión? Intenté recordar con precisión. Creo que comenzó hace unos 3 meses, después de que firmé lo que Lucas llamó actualización del testamento. La doctora Elena intercambió una mirada significativa con el doctor Méndez. Esto coincide con los primeros exámenes que muestran trazas de benzodiazepinas en su organismo. Al final de la evaluación, la doctora Elena se quitó las gafas y me miró directamente. «Doña Isabel, con base en todas las pruebas que realicé hoy, puedo afirmar categóricamente que usted no presenta ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición neurodegenerativa. Su capacidad cognitiva es absolutamente compatible con su edad, con desempeño por encima del promedio en varias pruebas. De hecho, sentí un alivio inmenso con sus palabras. Una cosa era que Eduardo y el doctor Méndez me creyeran. Otra completamente diferente era tener una confirmación médica oficial. ¿Y qué hay de los episodios de confusión que tuve? Los resultados preliminares de los análisis toxicológicos confirman la presencia residual de sustancias como lorazepam y otros medicamentos que, combinados, causan exactamente los síntomas que usted describe: somnolencia, confusión, lapsos de memoria. No es su mente la que está fallando, doña Isabel. Usted estaba siendo sistemáticamente envenenada. La palabra envenenada flotó en el aire como una sentencia. Era una cosa saber intelectualmente lo que Lucas estaba haciendo, otra completamente diferente escuchar a una médica respetada confirmar el horror en términos tan claros. «Voy a emitir un informe completo al final del día», continuó la doctora Elena. «El doctor Méndez puede usar esto tanto para derribar la solicitud de interdicción como para fundamentar el proceso criminal contra su nieto». De vuelta en el coche, después de la consulta, me permití llorar por primera vez desde que habíamos huido de la posada. No eran lágrimas de miedo o autocompasión,
sino de una tristeza profunda por lo que Lucas se había convertido y por lo que había hecho con nuestra relación. «¿Qué pasa ahora?», pregunté cuando finalmente me calmé. «Ahora contraatacamos», respondió el doctor Méndez con firmeza, con el informe de la doctora. «Elena, no solo derribamos la solicitud de interdicción, sino que invertimos el juego. Vamos a interponer acciones criminales por intento de homicidio, fraude documental, administración de sustancias nocivas sin consentimiento y estafa. ¿Cuánto tiempo hasta que esto se resuelva?». El doctor Méndez dudó. «Los procesos criminales pueden llevar meses, a veces años. Pero la parte civil, relacionada con la protección de sus bienes y la anulación de los documentos fraudulentos, puede resolverse más rápidamente, especialmente con las evidencias que tenemos». La perspectiva de un largo proceso judicial me asustaba. A mis 67 años, no tenía tantos años por delante para desperdiciar en tribunales. «¿Y qué hay de Lucas?», pregunté. «¿Será arrestado?». «Con las evidencias que tenemos, es altamente probable», respondió el doctor Méndez. «Intento de homicidio con premeditación es un crimen grave. Sumado a las otras acusaciones, puede enfrentar una pena considerable». La idea de mi nieto en prisión me causaba sentimientos contradictorios. Por un lado, él había planeado fríamente mi muerte. Por otro, era el hijo de mi hijo, el último pedazo de familia que me quedaba. ¿Existe alguna alternativa?», pregunté vacilante. «¿Alguna forma de resolver esto sin destruir completamente lo que queda de nuestra familia?». Eduardo y el doctor Méndez intercambiaron miradas preocupadas. «Doña Isabel», comenzó Eduardo gentilmente, «entiendo su deseo de preservar los lazos familiares, pero necesito ser muy claro. Lucas sobrepasó todos los límites posibles. No fue solo un fraude financiero o una manipulación emocional. Él estaba literalmente planeando su muerte». «Estoy de acuerdo con Eduardo», añadió el doctor Méndez. «Nuestra principal preocupación tiene que ser su seguridad. Lucas demostró que está dispuesto a todo para conseguir su patrimonio. Incluso si usted decide no continuar con las acusaciones criminales, aún necesitamos garantizar que él no tenga más acceso a usted o a sus bienes». Asentí lentamente, reconociendo la sabiduría en sus palabras, pero mi corazón de abuela continuaba dividido. Era difícil conciliar al niño que yo había criado con el hombre que había planeado mi muerte. Cuando llegamos al hotel, Fernando, el recepcionista, vino apresuradamente en nuestra dirección, pareciendo nervioso. «Eduardo, necesito hablar contigo en particular». Los dos se alejaron, conversando en voz baja. Por la expresión tensa de Eduardo, me di cuenta de que algo andaba mal. Cuando regresó, su rostro estaba serio. «Doña Isabel, tenemos un problema. Lucas estuvo aquí hace una hora, preguntando por nosotros». Mi sangre se heló. «¿Cómo nos encontró de nuevo?». «No estoy seguro». Fernando no confirmó nada. Dijo que no conocía a ninguna Isabel. Pero Lucas mostró una foto suya e insistió en que había información de que usted estaría hospedada aquí. «Tenemos que salir inmediatamente», decidió el doctor Méndez. «Si encontró este lugar, volverá con la policía o algo peor». «¿Peor?». «El prestamista a quien él debe dinero», explicó Eduardo sombríamente. «Si Lucas está realmente desesperado, puede haber recurrido a métodos más extremos para encontrarla». Rápidamente reunimos nuestras pocas pertenencias. Fernando nos condujo por una salida de servicio en la parte de atrás del hotel, evitando el vestíbulo principal. «¿A dónde vamos ahora?», pregunté mientras entrábamos en el coche de Eduardo, estacionado en una calle lateral. «A mi apartamento», decidió Eduardo. «No es grande, pero tiene seguridad en el edificio, y es el último lugar donde Lucas pensaría en buscar». «¿Qué?». Mientras cruzábamos la ciudad congestionada, miré por la ventana a la gente en las aceras, siguiendo sus vidas normales. ¿Cómo mi existencia había cambiado tan drásticamente en pocos días? De una viuda tranquila visitando al nieto en la playa a una fugitiva, escondiéndose de su propia sangre, durmiendo en lugares extraños, temiendo por su vida. El apartamento de Eduardo quedaba en un barrio de clase media, en un edificio de apariencia común, pero con portero y cámaras de seguridad. Era pequeño y organizado, con una decoración minimalista que combinaba con su personalidad práctica. «No es mucho, pero estamos seguros aquí»,
dijo, mostrándome el cuarto de huéspedes, un cubículo con solo una cama individual y un pequeño armario. El doctor Méndez había salido para entregar personalmente el informe de la doctora Elena al juez responsable del caso. Quiero garantizar que no haya ningún extravío de documentos, explicó antes de partir. Sentada en la pequeña sala de Eduardo, exhausta física y emocionalmente, pregunté algo que me había estado incomodando. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? ¿Arriesgando su empleo, su seguridad, abriendo su casa a una extraña? Eduardo detuvo lo que estaba haciendo y se sentó en el sofá frente a mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y tristeza, porque hace 6 años, mi propia abuela pasó por algo similar. Respondió con voz baja. Mi tío, el hijo mayor de ella, hizo casi lo mismo. Manipuló documentos, convenció a todos de que ella estaba senil, asumió control de todo. Cuando finalmente lo descubrimos, era demasiado tarde. Ella murió sola en un asilo de 5ª categoría, donde él la había internado para ahorrar dinero, mientras vivía en la mansión de ella. Sus puños se cerraron con el recuerdo doloroso. Yo era demasiado joven, no tenía recursos o conocimiento para ayudarla. Cuando vi lo que Lucas estaba planeando hacer con usted, juré que esta vez sería diferente, que esta vez yo haría algo. Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de la pesadilla en que se había convertido mi vida, encontré un alma gentil, alguien dispuesto a arriesgarlo todo para ayudar a una desconocida por principios morales. Gracias, susurré, sosteniendo su mano. No sé lo que habría pasado si usted no me hubiera enviado aquel mensaje en la playa. Sabemos exactamente lo que habría pasado, respondió sombríamente. Y es por eso que no podemos bajar la guardia hasta que Lucas esté legalmente impedido de acercarse a usted. El teléfono de Eduardo sonó. Era el doctor Méndez con noticias. El juez recibió el informe y suspendió inmediatamente el proceso de interdicción, informó, sonando triunfante. Mejor aún, emitió una orden judicial prohibiendo a Lucas acercarse a doña Isabel o a cualquiera de sus propiedades. La policía ya fue notificada. Era una victoria importante, pero todos sabíamos que no significaba el fin de la batalla. Lucas aún estaba desesperado, endeudado y peligroso, y ahora, más acorralado que nunca. ¿Y qué hay del proceso criminal?, pregunté. El delegado agendó su declaración para mañana por la mañana, respondió el doctor Méndez. Con sus declaraciones y todas las evidencias que reunimos, deben emitir una orden de arresto para Lucas y Amanda al final del día. La perspectiva de ver a mi nieto arrestado aún me causaba un profundo malestar, pero ahora entendía que era necesario, no solo para mi seguridad, sino también para impedirle perjudicar a otras personas. Aquella noche, Eduardo reforzó la seguridad del apartamento, revisando 2 veces todas las cerraduras e instalando un dispositivo de alarma portátil en la puerta. El doctor Méndez se había ido, pero prometió volver a la mañana siguiente con noticias. ¿Cree que estamos seguros aquí?, pregunté mientras Eduardo preparaba un té en la pequeña cocina. Creo que sí, respondió, aunque podía notar vacilación en su voz. Lucas no conoce esta dirección, y el edificio tiene portero 24 horas. Sin embargo, viendo mi expresión preocupada, añadió, pero tal vez sea prudente pensar en un lugar aún más seguro. Tengo un amigo que posee una granja en las afueras de la ciudad. Podríamos ir allí mañana hasta que Lucas sea capturado. Asentí, agradecida por su preocupación, pero al mismo tiempo cansada de huir. A mis 67 años, después de una vida de trabajo honesto con Alfredo, me había convertido en una fugitiva, escondiéndome en lugares desconocidos, temiendo por mi seguridad. ¿Qué le pasó a mi vida?, murmuré, más para mí misma que para Eduardo. Fue interrumpida temporalmente, él respondió, sentándose frente a mí y ofreciéndome una taza de té. Pero no se acabó. Usted va a reconstruirla, diferente quizás, pero aún suya. Sus palabras contenían una sabiduría que me reconfortó. Sí, mi vida había sido puesta patas arriba, pero todavía estaba en mis manos. Si conseguía sobrevivir a esta crisis, podría empezar de nuevo, con nuevas bases, nuevas personas, nuevos propósitos. Por la mañana, el timbre sonó temprano. Era el doctor Méndez, pareciendo agitado.
Tenemos una pista sobre Lucas, anunció tan pronto como entró. Un portero de hotel en Monterrey reconoció su foto en el noticiero. Aparentemente, él y Amanda se registraron anoche bajo nombres falsos. ¿Monterrey?, preguntó Eduardo sorprendido. ¿Por qué irían allí? No estoy seguro, pero la policía está en camino. Con suerte, serán detenidos en las próximas horas. La noticia trajo un pequeño alivio, pero algo aún me incomodaba. Monterrey no tiene sentido, observé. Si estuvieran realmente huyendo, irían más lejos, tal vez incluso intentarían salir del país. El doctor Méndez frunció el ceño, considerando mi observación. Usted tiene razón. Parece una elección extraña para quien está fugitivo. A menos que... Eduardo comenzó. Entonces se detuvo abruptamente, como si una idea perturbadora hubiera ocurrido. ¿A menos que qué?, insistí. A menos que sea una distracción deliberada, completó, intercambiando una mirada preocupada con el doctor Méndez. En ese exacto momento, el celular de Eduardo sonó. Él contestó. Escuchó por algunos segundos y su rostro palideció. ¿Cuándo?, preguntó tensamente. Entendí. Estamos saliendo de inmediato. Colgando, se giró hacia nosotros con urgencia. Alguien invadió su casa en Ciudad de México, doña Isabel. El sistema de alarma se disparó hace 15 minutos. La policía está en camino, pero... Lucas, concluí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Él nunca estuvo en Monterrey. Envió a alguien para crear una falsa pista mientras iba tras lo que realmente quería. Necesitamos ir allí, decidió Eduardo. Si está buscando documentos o valores, necesitamos saber exactamente lo que cogió. Es peligroso, alertó el doctor Méndez. Si Lucas todavía está en la casa, la policía ya debe haber llegado, argumentó Eduardo. Y necesitamos evaluar los daños, ver lo que buscaba. A regañadientes, el doctor Méndez estuvo de acuerdo, y en 20 minutos estábamos en el coche, dirigiéndonos a mi casa, un lugar que yo no veía desde aquella fatídica ida a la playa, que parecía haber ocurrido hace una eternidad, aunque hubiera sido solo hace unos días. Al acercarnos a la calle familiar, vi 2 patrullas de policía estacionadas frente a mi casa. El pequeño jardín que yo cuidaba con tanto cariño parecía intacto, pero la puerta principal estaba visiblemente dañada. Un policía nos abordó cuando salimos del coche. La casa fue invadida, explicó. La alarma asustó al invasor, que huyó antes de nuestra llegada, pero causó bastante daño allí dentro. Parece que buscaba algo específico. Entrando en la casa, me quedé choqueada con lo que vi. Cajones volteados, armarios abiertos, documentos esparcidos por el suelo. Mi santuario, el hogar que había compartido con Alfredo por décadas, profanado por la avaricia y desesperación de mi propio nieto. Fue directo a la oficina, observó Eduardo, caminando por el pasillo. Sabía exactamente lo que buscaba. En la pequeña oficina, el caos era aún mayor. El escritorio antiguo, que tanto le encantaba a Alfredo, había sido dañado, sus cajones arrancados y vaciados. La caja fuerte, empotrada en la pared, estaba abierta, su contenido desaparecido. ¿Qué había en la caja fuerte?, preguntó el doctor Méndez. Algunas joyas de familia, documentos importantes y... Dudé, recordando algo que casi había olvidado. Los datos de acceso a la cuenta en Suiza. Eduardo y el doctor Méndez intercambiaron miradas alarmadas. Si Lucas consiguió esos datos, habló Eduardo lentamente, puede intentar acceder a la cuenta remotamente, transferir todo el dinero. Necesitamos llamar al banco de inmediato, decidió el doctor Méndez, ya cogiendo el teléfono. Bloquear la cuenta antes de que sea demasiado tarde. Mientras ellos se ocupaban de eso, caminé lentamente por la casa, absorbiendo la extensión de la violación. Cada habitación contenía memorias. El cuarto donde Alfredo y yo dormíamos abrazados en las noches frías. La cocina donde él preparaba su famoso arroz al horno los domingos. La sala donde Lucas, aún niño, abría regalos de Navidad con ojos brillantes de excitación. Ahora todo estaba manchado, no solo por la invasión física, sino por la traición que había precedido este momento. Cogí una fotografía caída en el suelo. Yo, Alfredo y Lucas, en su graduación de la secundaria. 3 rostros sonrientes,
orgullosos, unidos. Una imagen de una familia que ya no existía. El doctor Méndez apareció a mi lado, el rostro sombrío. Conseguí hablar con el banco en Suiza. Confirmaron que hubo un intento de acceso a la cuenta hace 20 minutos, usando sus credenciales. ¿Lucas lo consiguió? No. El banco bloqueó el intento por venir de una IP no reconocida. Tienen protocolos rigurosos para cuentas de ese tamaño, pero ahora implementaron un bloqueo total. Nadie podrá acceder a la cuenta hasta que usted comparezca personalmente a la agencia en Suiza. Suspiré, parcialmente aliviada. Al menos no consiguió el dinero. Pero ahora está más desesperado que nunca, observó Eduardo, uniéndose a nosotros. Y sabe que su última esperanza de pagar las deudas acaba de desaparecer. Un policía se acercó, sosteniendo su radio. «Señora Nogueira, acabamos de recibir una información importante. Un vehículo registrado a nombre de Lucas Nogueira fue avistado en la carretera hacia San Miguel de Allende hace cerca de 1 hora. La mención de San Miguel de Allende hizo que mi corazón se disparara. La casa de veraneo, la propiedad que tenía tanto valor sentimental para mí y Alfredo. Está yendo a la casa de Campos», concluí. «Tal vez crea que hay algo de valor allí, algo que pueda vender rápidamente. O simplemente está desesperado y sin opciones», sugirió Eduardo, buscando un lugar para esconderse temporalmente. «La policía de San Miguel de Allende fue notificada», informó el policía. «Están monitoreando la propiedad y las carreteras de acceso». El doctor Méndez, después de una breve conversación telefónica, se volvió hacia nosotros. «Hablé con el delegado responsable del caso. Sugiere que usted se quede en un hotel bajo protección policial hasta que Lucas sea capturado». La idea de otro escondite, otra cama extraña, más días viviendo con miedo, me causó una súbita ola de indignación. No, yo no continuaría huyendo. No permitiría que Lucas robara también mi dignidad e independencia. «No», respondí firmemente, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. «Basta de esconderme. Voy a San Miguel de Allende». «¿Qué?», exclamó Eduardo, choqueado. «Pero es exactamente hacia allá donde Lucas está yendo». «Precisamente», respondí, una nueva resolución creciendo dentro de mí. «Es hora de enfrentar a mi nieto directamente, en territorio que conozco, que significa algo para nuestra familia». «Es extremadamente peligroso», argumentó el doctor Méndez. «Lucas está acorralado, desesperado. La policía va a capturarlo, solo necesitamos esperar». «¿Y si destruye la casa antes de eso? Aquel lugar contiene las últimas memorias intactas que tengo con Alfredo. No permitiré que Lucas las profane como hizo con esta casa». Eduardo y el doctor Méndez intentaron disuadirme, presentando argumentos racionales sobre seguridad y procedimientos. Pero por primera vez, desde que todo había comenzado, me sentí completamente segura de mi camino. «Voy a San Miguel de Allende», repetí con finalidad. «Con o sin ustedes. La policía ya está allí. Estaré segura. Pero necesito estar presente. Necesito ver esto terminar con mis propios ojos». Tras más argumentos, finalmente estuvieron de acuerdo, con la condición de que yo estuviera estrictamente bajo supervisión policial y no intentara confrontar a Lucas personalmente. Acepté los términos, aunque en mi interior sabía que, cuando llegara el momento, haría lo que mi corazón determinara. 3 horas después, nuestro coche subía las carreteras sinuosas de la sierra, en dirección a San Miguel de Allende. El paisaje era bellamente incongruente con el drama que estábamos viviendo. Montañas verdes bajo un cielo azul cristalino, el aire cada vez más fresco a medida que ganábamos altitud. «La policía confirmó que el coche de Lucas está en la ciudad», informó Eduardo después de recibir una llamada. «Pero aún no localizaron exactamente dónde está». «Está en la casa», respondí con una certeza que no podía explicar. «Es hacia allá donde vamos, y es allí donde todo terminará». A medida que nos acercábamos al destino, sentía una extraña calma instalarse. Después de días de miedo e incertidumbre, finalmente estaba tomando las riendas de mi propia historia. Fuera cual fuera el resultado del enfrentamiento inminente con Lucas, yo lo enfrentaría de pie, no más como una víctima asustada, sino como la mujer fuerte que Alfredo siempre vio en mí. La carretera serpenteaba entre araucarias centenarias.
llevándonos al encuentro que cambiaría para siempre el significado de la palabra familia en mi vida. La carretera a San Miguel de Allende me traía memorias contradictorias a cada curva. Recordaba los viajes con Alfredo, el sonido de su risa cuando yo expresaba nerviosismo en las partes más empinadas del trayecto. Recordaba también a Lucas niño en el asiento trasero, preguntando cada 5 minutos si ya habíamos llegado. Tantos recuerdos felices, ahora manchados por lo que estaba por venir. Doña Isabel, habló Eduardo interrumpiendo mis pensamientos. La policía estableció un perímetro alrededor de la casa. Confirmaron que hay alguien allí dentro, probablemente Lucas. Quieren que paremos en el puesto avanzado que montaron a 2 kilómetros de la propiedad. Asentí silenciosamente. A cada minuto que pasaba, la realidad de la situación se hacía más clara y dolorosa. Mi nieto estaba acorralado, acosado como un animal herido. Y los animales heridos son impredecibles. En el puesto policial improvisado, una furgoneta estacionada en un arcén de la carretera, fuimos recibidos por el teniente Ribeiro, un hombre de mediana edad con expresión seria y postura que evidenciaba sus años de experiencia. «Señora Nogueira», me saludó formalmente. «Tenemos la situación bajo control. Su casa está rodeada». Identificamos a 2 individuos en el interior. Creemos que son Lucas y Amanda Nogueira. Parecen estar buscando algo, moviéndose de una habitación a otra. ¿Están armados?, preguntó el doctor Méndez. No tenemos confirmación visual de armas, pero estamos procediendo con la suposición de que pueden estarlo. La idea de Lucas armado me causó una nueva ola de angustia. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo el niño dulce que yo conocía se había transformado en alguien de quien la policía necesitaba protegerse? «¿Cuál es el plan?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Estamos tratando de establecer comunicación. Enviamos mensajes por el altavoz, pero hasta ahora no obtuvimos respuesta. Si continúan sin responder, tendremos que considerar una entrada táctica». «¿Entrada táctica? ¿Quiere decir invadir la casa por la fuerza?», pregunté alarmada. «Es un último recurso, señora, pero si evaluamos que hay riesgo de autoagresión o destrucción significativa de propiedad, podemos necesitar intervenir». La idea de policías armados invadiendo la casa que Alfredo y yo habíamos elegido como nuestro refugio de paz me era insoportable, y la posibilidad de que Lucas reaccionara violentamente, siendo herido o peor, no, tenía que haber otra solución. «Déjenme hablar con él», propuse súbitamente. «De ninguna manera», respondieron Eduardo y el doctor Méndez casi al unísono. «Es muy arriesgado», completó el teniente. «Su nieto está mentalmente inestable y desesperado. No podemos permitir que la señora se exponga a ese peligro». «Él no me hará daño», argumenté, aunque una voz interior cuestionaba esa certeza. «Conozco a Lucas desde que nació. Sé cómo hablar con él». «Con todo respeto, señora», el teniente respondió pacientemente. «El Lucas que usted conocía planeó envenenarla y falsificar su muerte en un accidente. No podemos confiar en ninguna previsibilidad de comportamiento en este momento». Sus palabras eran verdaderas, pero aún así, algo dentro de mí insistía en que yo necesitaba intentarlo. No solo por Lucas, sino por mí misma. Por algún cierre que tuviera sentido en medio de toda esta locura. «Teniente», el doctor Méndez intervino, dándose cuenta de mi determinación. «Tal vez podamos llegar a un compromiso. ¿Y si doña Isabel hablara con Lucas por teléfono? Desde una distancia segura, sin contacto físico». El teniente consideró la idea por un momento. «Eso podría funcionar. Podríamos usar el megáfono para instruirle a contestar el teléfono de la casa. Si acepta conversar, puede ayudar a desescalar la situación». Tras más discusiones sobre seguridad y procedimientos, el plan fue aprobado. Yo hablaría con Lucas por el teléfono fijo de la casa, mientras permanecería en la furgoneta policial, lo suficientemente lejos para estar segura, pero lo suficientemente cerca para que mi voz pudiera potencialmente calmarlo. «Recuerde», me instruyó Eduardo mientras yo me preparaba, «no importa lo que diga, manténgase firme. Él puede intentar manipularla de nuevo, jugar con sus emociones. No caiga en esa trampa». Asentí, agradecida por el consejo,
aunque sabía que sería más fácil decirlo que hacerlo. Lucas conocía mis puntos débiles, mis detonantes emocionales. Había pasado años estudiándolos meticulosamente para su manipulación. El teniente usó el megáfono para comunicarse con la casa. Lucas Nogueira, sabemos que usted y Amanda están allí dentro. La casa está rodeada. No hay salida. Su abuela quiere hablar con usted por el teléfono de la casa. Conteste cuando suene. Hubo un largo momento de silencio. Entonces, una de las cortinas de la sala se movió ligeramente. Alguien estaba observando. El teniente marcó el número de la casa. Escuchamos el tono en el aparato de comunicación 1, 2, 3 veces. En el cuarto tono, alguien contestó, pero no habló nada. «¿Lucas?», llamé, la voz más firme de lo que esperaba. «Soy yo, abuela». Silencio por algunos segundos, luego, «¿Qué quiere?». La voz de Lucas sonaba extraña, tensa, casi irreconocible. «Quiero entender, Lucas. Quiero saber cómo llegamos a este punto». Una risa amarga vino del otro lado de la línea. «¿Cómo llegamos a este punto? Usted realmente no lo sabe, ¿verdad? Siempre viviendo en su burbuja, su mundo perfecto con el abuelo, sin ver lo que pasaba a su alrededor». «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de cómo ustedes dos siempre fueron la pareja perfecta, los abuelos ejemplares. Todo el mundo adoraba a Alfredo e Isabel, los bondadosos, los generosos. Pero nadie veía lo que pasaba cuando las visitas se iban». Sus palabras me confundieron completamente. «Lucas, no entiendo lo que estás diciendo. Siempre te tratamos con amor». «¿Amor?». Él prácticamente escupió la palabra. «¿Así lo llama? ¿Sabe cuántas veces mi padre lloró por culpa de ustedes? ¿Cuántas veces volvía destrozado después de visitar a los padres ejemplares?». «Roberto, Lucas estaba hablando de mi hijo, su padre». Un dolor agudo atravesó mi pecho. «Tu padre tenía problemas, Lucas. Intentamos ayudarlo de todas las formas posibles». «Problemas que ustedes crearon», gritó, su voz temblando de rabia. «Siempre cobrando perfección, siempre comparándolo con los hijos de los demás. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno para el gran Alfredo Nogueira, ¿verdad?». Las acusaciones me golpearon como bofetadas. Era verdad que Alfredo había sido riguroso con Roberto, esperando excelencia en todo. Pero eso era amor, no crueldad. Queríamos lo mejor para nuestro hijo. Tu padre era amado, Lucas. Si él tenía esa impresión, era un malentendido». «¿Malentendido?». Lucas se rió de nuevo, un sonido que me erizó la piel. «Es lo que siempre dicen, ¿verdad? Lo entendiste mal, hijo. Es por tu bien. ¿Sabe lo que mi padre me dijo antes de morir en ese accidente? Que estaba conduciendo borracho porque no aguantaba más intentar probar su valía para ustedes». Aquella revelación me golpeó como un impacto físico. Roberto había muerto volviendo de una fiesta. Su coche volcó en una curva. El informe indicó alto contenido alcohólico en la sangre. Lo habíamos atribuido a una irresponsabilidad, un error terrible. Jamás imaginé que pudiera haber algo más profundo detrás. «Lucas, eso no puede ser verdad». Mi voz falló. «Es la única verdad que me importa», respondió, la amargura evidente. «¿Y después de que murió? Ustedes me acogieron, claro. Los abuelos ejemplares no abandonarían al nieto huérfano. Pero siempre mirándome como si esperaran que yo cometiera los mismos errores de mi padre. Siempre presionándome para ser perfecto, para no desperdiciar oportunidades como él». Sus palabras abrieron una herida que yo ni siquiera sabía que existía. Era verdad que, tras la muerte de Roberto, Alfredo y yo habíamos sido particularmente exigentes con Lucas. Queríamos que él tuviera todas las oportunidades que su padre, en nuestra visión, había desperdiciado. Pero eso había sido interpretado de una forma completamente diferente por el niño que sufría el luto de su padre. «Lucas, si así fue como te sentiste, lo siento mucho. De verdad. Pero, ¿eso justifica intentar matarme?». Hubo una pausa larga. Cuando habló de nuevo, su voz estaba más controlada, casi fría. «No, nada lo justifica. Yo me perdí, abuela. Me perdí completamente». Un suspiro profundo. Comencé a apostar para sentir algo, cualquier cosa.
para tener control sobre algo en mi vida. Cuando me di cuenta, debía millones a gente que no acepta excusas. Podríamos haber conversado, Lucas. Yo te habría ayudado de alguna forma. ¿Cómo? ¿Dándome un sermón sobre responsabilidad financiera? ¿Comparándome con el hijo de su amigo que se hizo médico? Se rió amargamente. Además, ya era demasiado tarde. El tiburón no es exactamente paciente con deudores. O yo pagaba o... Entonces decidiste que yo tenía que morir. Concluí, el dolor de aquella verdad aún fresco. Fue idea de Amanda inicialmente, admitió después de un momento. Ella dijo que sería más limpio, más rápido. Una señora mayor, un accidente doméstico, nadie cuestionaría mucho. La herencia vendría a mí. Yo pagaría las deudas y seguiríamos adelante. La frialdad con que él describía el plan para asesinarme me dejó nauseada. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo no me di cuenta de la profundidad de la disfunción en nuestra familia? ¿Y ahora? ¿Cuál es el plan, Lucas? La casa está rodeada. No hay salida. Otra pausa larga. No sé. Sinceramente no sé. Vine hasta aquí buscando algo que pudiera vender rápidamente. Joyas, documentos de valor, cualquier cosa, pero no encontré nada útil. ¿Qué harías si lo hubieras encontrado? Pregunté, genuinamente curiosa. Intentaría negociar con el tiburón, ganar más tiempo. Pero ahora, su voz se desvaneció y de fondo pude escuchar lo que parecía ser Amanda llorando. Lucas, ríndete a la policía. Es la única opción ahora. Tal vez, con un buen abogado, considerando las circunstancias, tu sentencia pueda ser reducida. ¿Sentencia? Él se rió de nuevo, aquel sonido perturbador. Abuela, usted realmente no entiende, ¿verdad? El tiburón ya sabe que no voy a pagar. Incluso en la prisión me encontraría. Y sería mucho peor que cualquier cosa que el sistema penitenciario pudiera hacer. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de la gravedad de la situación. Lucas no solo estaba huyendo de la policía, sino de criminales que no jugarían según las reglas de la ley y el orden. Podemos protegerte, ofrecí, aunque sin mucha convicción. Testigo protegido, tal vez. Para eso yo tendría que entregar al tiburón, lo que sería básicamente firmar mi sentencia de muerte. Suspiró profundamente. No hay salida, abuela. Yo lo arruiné todo, completamente. Algo en el tono de su voz me alarmó. Era resignación, pero con un trazo de finalidad que me aterrorizó. Lucas, ¿qué estás pensando hacer? Estoy cansado, abuela, muy cansado, de huir, de mentir, de fingir que soy alguien que no soy. Lucas, escúchame, no hagas nada impulsivo. Podemos resolver esto juntos. ¿Juntos?, preguntó, y por un momento escuché al niño inseguro que había sido. ¿Después de todo lo que hice? ¿Después de haber planeado lo que planeé hacer contigo? Para mí, Lucas, respondí firmemente. Incluso después de todo, aún eres hijo de mi hijo. Aún llevo conmigo los recuerdos del niño que fuiste, del amor que compartimos. Hubo un silencio prolongado. Miré al teniente, que me hizo señas para que siguiera hablando, que lo mantuviera involucrado. Piensa en tu padre, Lucas, continué. Si lo que dices es verdad, si Roberto realmente se sentía inadecuado, no repitas su mismo error. No elijas un camino sin retorno. Usted no entiende, murmuró. Entonces ayúdame a entender. Ven a la puerta, sin el arma, y conversemos cara a cara, como familia, con todas nuestras fallas. Escuché la respiración pesada de Lucas del otro lado. Entonces, algo inesperado. ¿Usted realmente vendría aquí? ¿Después de todo? Sí, respondí sin dudar, ignorando las miradas alarmadas de Eduardo y del teniente. Si dejas el arma a un lado, yo iré a ti. El teniente cubrió el micrófono. Señora Nogueira, eso es extremadamente peligroso. No podemos permitir... Levanté la mano para silenciarlo. En ese momento era una cuestión entre abuela y nieto, una cuestión de familia. Sin trucos, Lucas, sin más mentiras. Solo nosotros dos, conversando honestamente por primera vez en años. Después de lo que pareció una eternidad, Lucas respondió: «Ok, voy a dejar el arma sobre la mesa de la sala. Estaré esperando en el balcón, solo.
Amanda se quedará dentro de la casa. Voy para allá, prometí, colgando el teléfono. El caos fue instantáneo. Eduardo, el doctor Méndez y el teniente comenzaron a protestar simultáneamente. «Es un suicidio», exclamó Eduardo. «Puede estar mintiendo sobre el arma», alertó el doctor. Méndez. «Absolutamente fuera de cuestión», declaró el teniente. «No pondremos a un civil en riesgo». Encaré a los tres con una determinación que no sentía hacía años. «Señores, agradezco la preocupación, pero esta es mi familia, mi responsabilidad. Si existe una posibilidad de resolver esto sin violencia, necesito intentarlo». «Doña Isabel», argumentó el teniente. «Él planeó matarla. Esto no es un desacuerdo familiar común. Estoy consciente de eso. Pero también sé que hay más en esta historia que simplemente maldad. Hay dolor, hay trauma generacional, hay cosas que necesitan ser dichas antes de que sea demasiado tarde». Después de más argumentos, llegamos a un compromiso. Yo iría a la casa, pero usaría un chaleco antibalas disfrazado bajo mi ropa. Policías quedarían posicionados estratégicamente, listos para intervenir a la menor señal de peligro. Y yo usaría un micrófono oculto para que pudieran escuchar la conversación. Cuando los preparativos terminaron, Eduardo sostuvo mis manos. «Por favor, tenga cuidado, no se deje manipular de nuevo». Asentí, conmovida por su preocupación genuina. «Seré cautelosa, lo prometo, pero necesito darle esta última oportunidad. No por Lucas, sino por mí misma». El trayecto hasta la casa me pareció interminable, aunque fueran solo 2 kilómetros. Cada curva de la carretera revelaba más del paisaje familiar. Pinos altos, el cielo azul de San Miguel de Allende, y finalmente, en la cima de una colina suave, la casa de madera y piedra que Alfredo y yo habíamos construido como nuestro refugio. Cuando el coche se detuvo a una distancia segura, respiré hondo y salí. Los últimos 100 metros serían recorridos a pie, sola. Sentía el peso del chaleco bajo mi blusa, un recordatorio constante del peligro que enfrentaba. A medida que me acercaba, vi a Lucas sentado en los escalones del balcón. Parecía más pequeño de alguna forma, encorvado, sin el aire confiado que siempre exhibía. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de quien había llorado recientemente. Me detuve a unos metros de distancia. «Lucas». Él levantó la cabeza lentamente. «Abuela, realmente vino. Dije que vendría». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Tantas cosas que decir, tantas heridas abiertas, y ninguno de nosotros sabía por dónde empezar. «El arma está en la mesa», finalmente habló, haciendo un gesto vago hacia el interior de la casa. «Como prometí». Asentí, manteniendo distancia. «¿Qué te pasó, Lucas? ¿Realmente pasó?». Él pasó las manos por el rostro, un gesto que me recordó tanto a Roberto que mi corazón se encogió. Comencé a apostar en línea durante la universidad. Era solo diversión al principio, pequeñas cantidades. Luego gané en grande una vez, y aquella sensación no era como nada que yo ya había sentido. Control, poder, validación, todas las cosas que nunca sentí creciendo. Él se miró las propias manos como si pertenecieran a otra persona. Cuando comencé a perder, ya estaba viciado. Necesitaba recuperar el dinero, entonces apostaba más. Un ciclo sin fin. Conocí a Amanda en un casino clandestino. Ella trabajaba allí. Me ofreció ayuda especial con préstamos. Parecía la solución para todos mis problemas. «¿Por qué nunca pediste nuestra ayuda, Lucas? Alfredo y yo habríamos hecho cualquier cosa por ti». Él se rió amargamente. «Cualquier cosa excepto aceptarme como yo era. ¿Recuerda cuando reprobé cálculo en el primer año de la universidad? El abuelo no me habló por semanas. Dijo que yo era igual a mi padre, desperdiciando potencial. La memoria me golpeó como una bofetada. Era verdad. Alfredo había sido duramente crítico, creyendo que la severidad motivaría a Lucas a esforzarse más. Nosotros cometimos errores, admití. Muchos errores. Pero eso no justifica lo que planeaste hacerme». Lucas bajó la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. «Lo sé. No hay justificación. Cuando Amanda sugirió, yo debería haber rechazado de inmediato,
pero estaba tan desesperado, tan aterrado. El tiburón había amenazado con romperme los dedos como primer aviso. Y cada día la deuda crecía más con los intereses. Entonces decidiste que mi muerte sería la solución. No fue una decisión consciente, no inicialmente. Fue más como una pendiente resbaladiza. Primero, solo queríamos su firma en algunos documentos. Después, nos dimos cuenta de que usted podría cuestionar las transferencias. Entonces vino la idea de hacerla parecer incapaz mentalmente. Y finalmente, el accidente. Completé. Él asintió, incapaz de repetir la palabra. ¿Realmente habrías llegado hasta el final?, pregunté, la pregunta que me había atormentado desde el principio. Lucas se quedó en silencio por un largo momento. No sé, respondió finalmente. Quiero decir que no, que nunca conseguiría lastimarle físicamente. Pero después de cruzar tantas líneas, honestamente, no sé más de lo que soy capaz. Su honestidad brutal era dolorosa, pero también extrañamente liberadora. Por primera vez en años, estábamos realmente conversando, sin manipulaciones o agendas ocultas. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué opciones tengo? La prisión es inevitable y el tiburón eventualmente me encontrará, dentro o fuera de ella. Existe protección para testigos, sugerí. Si cooperas, denuncias al tiburón y a otros involucrados en el esquema de prestamismo. Lucas negó con la cabeza. Usted no entiende cómo opera esa gente. Tienen contactos en todos los lugares, incluso en el sistema penitenciario. No existe escondite seguro. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? ¿El revólver del abuelo? Las palabras salieron más duras de lo que yo pretendía. Lucas levantó los ojos, el dolor evidente en su mirada. Parecía la única salida. Al menos sería rápido, en mis propios términos. Me senté a su lado en los escalones, manteniendo alguna distancia, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera sentir mi presencia. ¿Sabe lo que diría Alfredo ahora?, pregunté suavemente. ¿Que soy una decepción? Lucas respondió amargamente. No, diría que coraje no es no tener miedo, sino enfrentar las consecuencias de los propios actos, por peores que sean. Vi algo cambiar en la mirada de Lucas, un pequeño atisbo del niño que él había sido, que admiraba y temía al abuelo en igual medida. Tengo miedo, abuela, confesó, su voz casi infantil. De todo lo que viene por delante. Lo sé. Y no voy a mentir diciendo que será fácil. Hiciste elecciones terribles, Lucas, y ahora necesitas enfrentar las consecuencias de ellas. ¿Usted me odia?, preguntó súbitamente. La pregunta me tomó desprevenida. Lo miré. El nieto que había planeado mi muerte, pero también el niño que había corrido a mis brazos cuando supo que su padre había muerto. ¿Cómo definir lo que sentía? No te odio, Lucas. Estoy profundamente herida, decepcionada y aún procesando la traición. ¿Pero odio? No. Tal vez sea el privilegio de ser vieja. Saber que los sentimientos son siempre más complejos que palabras simples como amor u odio. Él asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. ¿Qué pasa ahora? Ahora te entregas a la policía. Cuentas todo sobre el tiburón, sobre el esquema de prestamismo. Asumes responsabilidad por lo que me hiciste. Y entonces, un día a la vez, intentas reconstruir algún sentido para tu vida. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? Miré a la casa que guardaba tantas memorias, algunas de ellas ahora manchadas para siempre, otras aún preciosas a pesar de todo. Voy a seguir adelante, reconstruir mi vida de la mejor forma posible. Quién sabe, empezar una fundación para ayudar a personas mayores víctimas de abuso financiero, o apoyar programas de tratamiento para adictos al juego, transformar este dolor en algo que pueda ayudar a otros. Un silencio se estableció entre nosotros, no totalmente cómodo, pero tampoco hostil. Era el silencio de dos personas enfrentando una verdad difícil sobre su relación y el futuro. Finalmente, Lucas se levantó. «Estoy listo», dijo simplemente. Le hice una señal al teniente, que esperaba a una distancia discreta. Él avanzó con 2 policías más, las armas bajadas pero visibles. «Lucas Nogueira», el teniente habló formalmente.
Usted está detenido por las acusaciones de intento de homicidio, administración de sustancias nocivas, falsificación de documentos y estafa. Mientras lo esposaban, Lucas me miró una última vez. No había manipulación en sus ojos ahora, solo una resignación cansada y tal vez, pensé esperanzadamente, el primer atisbo de arrepentimiento genuino. «Lo siento, abuela», dijo simplemente. «Por todo». No respondí de inmediato. Algunas heridas eran demasiado profundas para ser curadas con simples palabras, pero asentí, reconociendo su pedido, incluso sin poder ofrecer todavía el perdón completo que él buscaba. Mientras lo llevaban a la patrulla, Amanda fue escoltada fuera de la casa por otras policías. Ella ni siquiera miró en mi dirección, manteniendo la cabeza baja, el rostro escondido por el cabello. Eduardo se acercó, poniendo un brazo gentil alrededor de mis hombros. «¿Está bien?» «No», respondí honestamente. «Pero voy a estarlo». Miré la casa de Campos una última vez antes de darme la vuelta. Ella representaba el pasado, con sus alegrías y tristezas, verdades y mentiras. Ahora era hora de mirar hacia el futuro, por más incierto que pareciera. En los meses que siguieron, muchas cosas cambiaron. Lucas y Amanda fueron juzgados y condenados. Él a 12 años de prisión, ella a 8, por ser cómplices en el intento de homicidio y en los fraudes. Las evidencias eran abrumadoras, y la confesión de Lucas, aunque tardía, ayudó a aclarar el caso. Más sorprendente fue la operación policial desencadenada por la información que Lucas proporcionó sobre el tiburón. La investigación reveló una red de prestamismo que se extendía por 3 estados, con ramificaciones en casas de apuestas clandestinas y lavado de dinero. El tiburón fue arrestado junto con decenas de asociados, desmantelando una de las mayores organizaciones criminales del país. En cuanto a mí, mantuve mi promesa. Con parte del dinero de la cuenta suiza, creé la Fundación Alfredo Nogueira, dedicada a la protección de personas mayores contra abusos financieros y a la concientización sobre la adicción al juego. Irónicamente, la tragedia personal, que casi me cuesta la vida, ahora servía para salvar a otras. Eduardo se convirtió no solo en un amigo cercano, sino en un aliado invaluable en la administración de la fundación. Su experiencia financiera y su compromiso con la ética lo hacían el socio perfecto para esta nueva jornada. Visité a Lucas en la prisión 3 meses después de su condena. Fue una conversación difícil, cargada de emociones contradictorias. Él parecía diferente, más delgado, más callado, los ojos sin el brillo manipulador que yo había aprendido a reconocer. «Estoy en terapia», me dijo, descubriendo cosas sobre mí mismo que nunca quise enfrentar. No prometí visitarlo regularmente, ni ofrecí un perdón fácil que no sentía verdaderamente. En cambio, ofrecí algo más valioso: honestidad. No sé si algún día nuestra relación será lo que fue, Lucas. Algunas traiciones son demasiado profundas, pero no cerré completamente la puerta. El tiempo dirá lo que será posible reconstruir. A veces, cuando despierto en mi nueva casa en Ciudad de México, más pequeña pero más acogedora, todavía siento un momento de pánico, recordando aquel mensaje en la playa que lo cambió todo. Pero entonces respiro hondo y recuerdo que aquel mensaje, por más doloroso que haya sido, también me salvó. A mis 67 años, descubrí que familia no es solo sangre y ADN. Es confianza, respeto y elecciones diarias de amar y proteger. La familia que tengo ahora, los amigos de la Fundación, Eduardo, incluso algunos de los ancianos que ayudamos, fue elegida y construida conscientemente, no simplemente heredada. En cuanto a la casa en Campos, decidí no venderla ni abandonarla. En cambio, la transformé en un centro de retiro para personas mayores víctimas de abusos, un lugar donde pueden recuperarse y reconstruir sus vidas. Las memorias felices que compartí allí con Alfredo, y sí, incluso con Lucas niño, no fueron borradas. Ahora solo coexisten con el dolor, como sucede con todas las historias de familias reales. En el balcón de aquella casa, donde tuve la conversación final con Lucas antes de su arresto, instalé un banco con una placa simple: para nuevas historias y segundas oportunidades. Es allí donde me siento en las tardes de verano,
observando a personas mayores caminando por el jardín, encontrando fuerza en su vulnerabilidad compartida. Y cuando el sol comienza a ponerse sobre las montañas, pienso en cómo la vida puede cambiar completamente en un único momento, con un mensaje inesperado de un extraño en una playa soleada. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.